Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el fútbol y qué implicaciones va a tener este sobre la cadera. Y lo primero que vamos a comentar es la utilidad de esta articulación en el rubro del fútbol. Y la articulación de la cadera va a tener un papel súper importante y fundamental en diferentes etapas del juego, como la carrera, como los impulsos, como la marcha, como la parte del salto y el golpe al balón, ¿no? Eh, Como sabemos, hay tres técnicas en el fútbol, que es la conducción, la recepción y el pase. Esas son las tres técnicas fundamentales. Pero me voy a ahondar un poquito más en lo que es la articulación de la cadera y qué movimientos se tienen que realizar durante todos los gestos deportivos en el rubro del fútbol. La primera va a ser la carrera y es una acción conjunta que va a ser la cadera, la rodilla y el tobillo, y esto va a permitir el desplazamiento de la masa corporal sin generar cambios drásticos para la elevación. ¿Esto qué quiere decir? La parte de adelante va a cargar más peso y la parte de atrás va a funcionar como apoyo. Los músculos que están implícitos en esta parte son el psoas ilíaco, que es un flexor de cadera, los isquios, que tienen dos funciones, pero en la cadera van a funcionar como extensores y el glúteo mayor igualmente como un extensor. La cadera va a tener un papel importante para, como ya lo había mencionado, para estabilizar la rodilla y el tobillo y estos puedan dirigir el movimiento. Después, viene el salto en el fútbol, como lo podemos ver aquí en la imagen, es esta parte de aquí, y en esta va a haber una interacción de músculos del tronco que van a funcionar como esta parte del balance y la extremidad inferior, que es la parte del impulso. Dentro de la extremidad inferior, en específico en la cadera, va a actuar el psoas y este va a intervenir en la flexión de cadera al momento de generar el impulso y en la fase final actúan isquiotibiales y glúteo mayor al momento de la extensión. Otra parte es el golpeo del balón. En esto me enfoqué un poquito más porque es súper completo, ya que consta de 5 fases o 5 etapas. Y dentro de ellas está la marcha, que ya lo había mencionado antes, pero aquí lo voy a ahondar un poquito más. Es el impulso. ¿Y esto qué quiere decir con el impulso? Que es cuando tienes la parte delantera y de la pierna como apoyo y la parte trasera va a fungir como esta parte del golpeo del balón. Normalmente es la pierna más dominante. Viene la parte del golpeo, como les había mencionado, la pierna de apoyo, que es la que te va a fijar una parte de la cadera mientras el otro hace el golpeo, y el traslado después del golpeo. Dentro de la marcha, que es la primera parte que estamos viendo aquí, la cadera va a estabilizar por medio del glúteo mayor, del glúteo medio. Como sabemos, este es un estabilizador súper importante de la cadera y lo va a poner como apoyo en la pierna, al igual que en la parte de oscilación, va a actuar como fulcro para rotar. Esto es súper importante porque cuando está en la parte de apoyo, esta parte del glúteo medio va a estabilizar, pero en la parte de oscilación, la cadera va a ser un fulcro y ese fulcro va a ayudar a que rotes la pierna para que puedas dar el impulso. Y adentrándonos en el impulso, la pierna de apoyo va a recaer sobre la cadera, que en esta parte va a jugar el glúteo medio y el recto anterior en la parte de flexor de cadera. ¿Esto por qué? Porque va a haber una extensión completa en la rodilla, pero el recto anterior funciona como estabilizador en la parte de la flexión de la cadera. La pierna de golpeo va a estar en super extensión, en esto va a actuar el glúteo mayor y los isquiotibiales al mismo tiempo es un movimiento conjunto para que puedan permitir en esta parte la flexión de la cadera. Lo que es el sartorio, el pectíneo, el tensor de la fascia lata y el glúteo medio mantienen la abducción de cadera. Después, aquí como podemos ver el guapísimo de Beckham, los flexores de cadera, los abductores, aductores, rotadores externos e internos van a tener acciones secundarias, o sea, no son los principales, pero coadyuvan muchísimo en el momento de la parte del golpeo con el balón y están divididos en dos grupos. El primer grupo va a constar de glúteo medio, tensor de la fascia lata, y estos van a ser flexión, abducción y rotación interna. Van a ser contracciones aisladas que van a llevar a la cadera en este momento hacia atrás, evitando el choque del retorno. ¿Esto qué quiere decir? Que lo abren, hacen la parte de atrás del impulso para que cuando regresen no choquen con la otra parte.
El segundo grupo va a estar formado por el psoas, el pectíneo y el aductor mediano, y esto va a ocasionar una flexión, una aducción y una rotación externa de cadera. Aquí, en esta parte, van a ayudar a la posición adelantada de la pierna respecto al cuerpo. Es cuando llevas de atrás y ya vas hacia adelante, entonces ya tienes la pierna adelantada. En apoyo unilateral de la pelvis, que es cuando estás en la parte de agarrar el impulso, el equilibrio transversal va a estar dado por el glúteo medio, el tensor de la fascia lata y el glúteo mayor. Ahora te voy a hablar de las lesiones más comunes en fútbol, que son muchísimas, pero en cuestión a cadera, estas son las más comunes, que es la pubalgia, la rotura o ruptura de isquiotibiales, que se conoce como desgarro, tendinitis de los aductores, súper común en los futbolistas, el síndrome del piramidal, esguinces inguinales y esguinces del psoas ilíaco. Me centré solamente en dos porque era demasiada información si ponía más. Si hablamos de la famosa pubalgia u osteopatía dinámica del pubis, esto va a tener una causa multifactorial, no solamente es una. Puede haber un desbalance en cuestión de la cadera o lesiones de la cadera que pueden provocar una tensión súper importante en la parte de los músculos que están pegados al pubis, que son los aductores principalmente. Los síntomas no van a ser instantáneos, sino son como de forma progresiva. Van a ser una causa de un gesto deportivo que es repetitivo en una situación súper concreta y específica y va a aumentar el dolor a lo largo del tiempo. No es de que, ay, me duele, es súper intenso. No, es a lo largo del tiempo. Van a afectar a grupos musculares, como les había dicho, que están ubicados y están cerca de la zona inguinopúbica, como son los aductores principalmente. Presenta un origen traumático, ¿esto por qué? Porque va a ser resultado de caídas, saltos incorrectos, generando tracción en los aductores, siempre y cuando, como les había mencionado, no haya otra situación como es una hernia o una parte de lesión de cadera. Los síntomas son dolor en aductores, en la parte abdominal y cintura pélvica que van a aumentar ante cambios de dirección, al correr y al golpe del balón. Ahora te voy a hablar de otra lesión que es la ruptura de los isquiotibiales, que es síntomas y mecanismos de lesión, como se los había mencionado en la pubalgia, aquí también te voy a hablar de mecanismos de lesión. Es una lesión frecuente en el fútbol, esta ruptura. Es producida cuando estas fibras que van a componer al músculo se rompen. Y si esta ruptura es súper profunda, ya se conoce como desgarro muscular. Los cambios bruscos de dirección, como la aceleración, la desaceleración, un sobreestiramiento, contusiones, golpes y carreras que llevan altas velocidades, son las causas o son los mecanismos de lesión para que pueda producirse una ruptura de isquiotibiales. Normalmente el que lleva el primer lugar son las carreras de altas velocidades. Los síntomas que vamos a tener va a ser dolor agudo y repentino en la parte posterior del músculo, sería súper preocupante que fuera por anterior, y va a estar acompañado de una inflamación y sensibilidad, pero eso va a ser horas después, no va a ser inmediatamente. Se puede presentar también coloración súper anormal y un mega moretón, no sé si lo han visto, cuando hay una ruptura o un desgarro muscular, se pone súper morada esa área. Normalmente causa incapacidad y son de las lesiones que causan más ausencia en el gesto deportivo del fútbol. Dentro de los isquios, el más común para que se pueda, pues, fregar sería el bíceps femoral. Es el que más se lesiona. Tengo unos videitos, pero no se ven. Voy a presentar en esta parte de aquí y vean esto. Está súper interesante.
Pero además ya es lo de menos. Ahora voy a hablar sobre las recomendaciones para que puedas fortalecer la movilidad. En el video pasado vimos cómo el chico se sentía mal, pero pues tampoco estiró lo suficiente, no hubo un calentamiento suficiente. Y esto es porque en la mayoría de los deportes no hay esta parte de poner énfasis en el estiramiento, en el fortalecimiento, y lo dan por sentado y es cuando se dan las lesiones, porque como lo había mencionado antes, la mayoría de los mecanismos de lesión es por un sobreestiramiento o porque no hay una falta o hay una falta de él. Dentro de las recomendaciones que encontré está desarrollar la flexibilidad. ¿Y esto para qué es? Es para que puedas mantener grados de movilidad articular de trabajo y que puedan permitirte realizar gestos técnicos en cuanto a lo más específico que estoy hablando, que es en el fútbol, y también poder mantener esta parte de movilidad articular de reserva. ¿Para qué? Pues como factor de protección para que puedas evitar esas lesiones que normalmente se dan. ¿En qué te tienes que enfocar principalmente? Pues es en aductores, flexores de cadera, los isquiotibiales, extensores lumbares y tríceps sural. ¿Por qué? Porque estos músculos les implica un alto grado de solicitación. Son demasiado usados y precisamente por gestos repetitivos es porque se dan las lesiones. ¿Qué te recomiendo también? Estiramientos por medio de facilitación neuromuscular propioceptiva. ¿Por qué? Pues porque crean mayor resistencia y fuerza al realizar movimientos, te van a aumentar la coordinación muscular, van a regular tu equilibrio corporal y crean conciencia corporal, aparte de que te van a incrementar las amplitudes de movimiento. Son súper buenos estos tipos de técnicas, sobre todo en la facilitación neuromuscular propioceptiva, porque ayuda a tener más conciencia y ayuda a saber estirar, cómo hacerlo y tener esa parte de un equilibrio y un alto rango de movimiento. Otra recomendación que podría hacer es trabajo de tareas motrices, como cuáles, cambios de ritmo y sentidos, como aceleración, desaceleración, juegos de pelota, poder saltar, correr, reptar, lanzamientos, golpes con implementos, los juegos de equilibrio y coordinación. ¿Y todo ello para qué? Pues porque va a contribuir a una mejor agilidad y la agilidad por consecuencia te va a dar un mejor equilibrio, propiocepción y coordinación. Y pues eso es todo. Espero haya sido de ayuda y que les haya facilitado. Listo.